Sí, doctor. Sí, ok, buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por parte del grupo de investigación, farmacoseguridad y salud pública, traemos este tema al Congreso, es sobre automedicación en el contexto de la pandemia COVID-19. Estas dos participaciones serán realizadas en dos bloques. En el primero hablaremos sobre el riesgo de la automedicación y en el siguiente la repercusión de la automedicación en la salud pública. Como es bien conocido para todos, desde que comenzó esta pandemia, ha existido por parte de la comunidad científica pues un acelerado proceso por descubrir una vacuna que cumpla con los criterios de seguridad y eficacia para tratar el SARS-CoV-2. Hasta el momento, lo que se está haciendo pues es implementar terapias orientadas a tratar la sintomatología que presenta el paciente o a evitar la progresión de la enfermedad o a finalizar para mejorar la tasa de supervivencia. Hemos obtenido respuesta también de diferentes áreas y es así como la respuesta del sector salud es la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto de esta enfermedad y en ese caso se han implementado lo que son terapias off-label. Estas terapias son fuera de etiqueta y significa que se están utilizando medicamentos con propiedades ya conocidas, antivirales, antiinflamatorias, inmunomoduladoras para tratar a los pacientes, pero realmente no existe una terapia directamente para tratar el COVID. También en algunos casos hemos visto toma de decisiones apresuradas o controversiales. Algunas veces se han hecho estudios cuestionados o de baja calidad. Esta es una respuesta ante esta crisis, ante esta emergencia. También hemos visto que hay una respuesta por parte de la población y esto, ¿qué es lo que está pasando? Produciendo ansiedad ante el impacto económico y los cambios de estilo de vida. Esto está llevando a un temor generalizado a la población por el contagio y en este momento pues se está dando la automedicación. Todo este temor promueve la automedicación, pero en algunos casos es promovida por profesionales de la salud y otros por los medios y redes de comunicación que aquí ellos cumplen un papel muy importante en desinformación de la población. Como vemos, para finalizar y concluir esta lámina, la estrategia ante la crisis de la pandemia es el tratamiento temprano de los síntomas o la prevención de la enfermedad. ¿Qué es la automedicación? Es la acción de administrarse un medicamento con fines terapéuticos sin recibir ningún tipo de asistencia médica o tampoco un seguimiento por parte de un farmacéutico. Esta es una práctica orientada a preservar la salud y se percibe como una actividad benéfica, pero no en todos los casos vamos a tener esa respuesta favorable y lo que podemos generar son riesgos a la salud. Ya la Organización Mundial de la Salud se ha manifestado en este tema y advierte sobre no administrar medicamentos que no han sido aprobados, sobre todo a pacientes con COVID, y tampoco recomendar a las personas que se automediquen. Hasta ese momento, pues no existe ningún medicamento que haya demostrado seguridad y eficacia para la profilaxis o tratamiento del COVID. Vemos últimamente, se ha mencionado diversos estudios que están en etapa 3, es así como vemos el estudio del Avifavir o hace poco vimos un estudio de la Universidad de Oxford, que ya están también en colaboración con la casa farmacéutica AstraZeneca para producir las vacunas para tratar el COVID. Sabemos también que los medicamentos pueden producir efectos adversos, ya es algo inherente a ellos, y este riesgo se va a incrementar cuando la persona decide automedicarse. También la combinación de medicamentos
con otros productos farmacéuticos, con alimentos o plantas final puede generar interacciones. Estas interacciones es debido a la actividad enzimática que puede verse modificada y en algunos casos podremos ver fallo terapéutico y en otros se podrán presentar intoxicaciones. También es de alertar a toda la población la compra de medicamentos fraudulentos o de dudosa procedencia, ya que pueden causar daños graves a la salud. Como podemos ver, los riesgos de la medicación podría decirse que hay más riesgos que beneficios. En este caso, vemos cómo agencias internacionales están alertando a la población sobre el no utilizar estos fármacos. Puede haber resistencia bacteriana, se puede agravar la enfermedad al estar utilizando medicamentos sin una prescripción médica. También se podrían enmascarar síntomas de otra enfermedad y esto va a evitar que se trate oportunamente esa enfermedad que está presentando al paciente. Tomar en cuenta las sospechas de reacciones adversas con medicamentos que en ese momento están siendo estudiados y sobre todo con esos medicamentos que la población ha decidido automedicarse. También podemos mencionar en estos momentos un problema que se da con soluciones que se están promoviendo y hay alertas internacionales sobre estas sustancias que no son de consumo humano. Estoy hablando de soluciones cloradas, solución de dióxido de cloro, que se promueve tanto en medios de comunicación y que esto puede llevar a un deterioro severo de la salud del paciente. Asimismo, hemos llevado un seguimiento de todos estos casos que se han presentado y vemos que al momento de automedicarse, las personas confunden las formas farmacéuticas. Vemos ya personas muertas porque han utilizado una forma farmacéutica de uso veterinario, la han utilizado para consumo humano. Vemos cómo se promueve el uso del jengibre, del limón, y de otros remedios y recordemos que en ellos se encuentran también principios activos que podrían estar interaccionando con los medicamentos. Se promueven hacer gárgaras con agua, con sal, con cloro y esto al final lo que va a llevar es a una intoxicación. Recordar a las personas que no hay hasta ese momento ninguna inyección preventiva, entonces vemos cómo hay información dudosa hacia la población que trata de confundirla. En esta vía, a través de la comunidad científica, a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, pues están realizando opiniones técnicas, opiniones científicas, estas orientadas a guiar a la población hacia el uso seguro de los medicamentos. También vemos cómo se ha manifestado la Organización Mundial de la Salud en este tema. La automedicación, entonces, estamos viendo, tenemos que analizar si es mayor el riesgo que voy a obtener al automedicarme o a ser mayor el beneficio. Si estamos hablando de esa terapia que actualmente se está utilizando en el país, debería de llevarse un seguimiento con el médico para que establezca las condiciones en las cuales están los pacientes. Si las personas deciden automedicarse sin consultarlo, van a tener efectos leves que la mayoría son efectos gastrointestinales, náusea, vómito, diarreo, pero podemos ver a largo plazo daño hepático o daño renal. Esto no tenemos un conocimiento directo de las condiciones de la población porque hasta el momento hay un subregistro y no hay estudios dirigidos. También hay que recordar que al momento de automedicarse hay población vulnerable. De esto estamos hablando de niños, generalmente cometen los errores los padres de utilizar formas farmacéuticas que son para adultos, medicamentos para adultos, la fraccionan y se la dan a los niños. Ya están estas formas pediátricas y aconsejamos, recomendamos a la población no hacer esta práctica.
En mujeres embarazadas hay que tener mucho cuidado, ya que algunos medicamentos pueden causar efectos teratógenos. Entonces, deben de estar con un seguimiento continuo con su médico. El adulto mayor y todas aquellas personas que tienen comorbilidades deben de tener mucho cuidado porque generalmente esas personas son polimedicados y la interacción de medicamentos que pueda darse es una probabilidad muy alta. Recomendamos también no automedicarse. Si se está promoviendo la automedicación a través de publicidad, a través de medios de comunicación, podemos tener una intoxicación masiva. Por eso recomendamos a todos estos medios de comunicación, pues consultar páginas oficiales, consultar a la academia, consultar, hay muchas áreas donde en la universidad pueden, y que de hecho lo hacen muchos medios de comunicación, consultar. Si al momento de tener dudas si se presenta una intoxicación, recuerden que está disponible el Centro de Información Toxicológico, que forma parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y ustedes pueden llamar las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues estarán expertos tratando de ayudarle en sus inquietudes. Quiero recordarles también lo que dice la comunidad científica, nuestros investigadores nacionales, la comunidad científica internacional, que el uso de medicamentos debe realizarse con respaldo de ensayos clínicos bien planificados, aleatorizados y preferiblemente multicéntricos para obtener esos datos en medicina basada en evidencia. Para finalizar, nuestras recomendaciones como grupo de investigación es evitar el consumo de cualquier tipo de sustancia, ya sea un remedio natural, desinfectante comercial o cualquier otro tipo de producto no farmacológico, y eso estamos hablando de no consumo humano, como profiláctico para tratar COVID-19. Considerar las recomendaciones que ya nos dicen organismos internacionales, la Food and Drug Administration, también nos dice la Agencia Europea de Medicamentos, de no promover ni utilizar medicamentos que no hayan sido valorados para fines terapéuticos mediante ensayos controlados y aleatorizados o que no estén fundamentados en un sustento científico. El uso de medicamentos con fines profilácticos se debe realizar en el contexto de ensayos clínicos autorizados. Esto contribuirá al uso seguro de los medicamentos y esa generación de conocimiento científico tan importante. Evitar recomendaciones publicitarias y tratamientos y comercialización de productos que no se encuentran debidamente regulados ni indicados para el tratamiento de COVID-19. Esta es mi participación. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Wendy. Damos la palabra al doctor Carías, que continuará con la segunda participación de esta videoconferencia. Buenos días a todos. Ya vimos qué consiste la automedicación y es importante ver su repercusión en la salud pública, principalmente la pública de nuestro país, que tanto la necesita. Y vamos a tratar de mencionar un poco el contexto internacional, así también como el contexto nacional, y principalmente alrededor, ¿no? A esta pandemia. Antes de comenzar de mi participación, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en hacer esta presentación. Y vamos a comenzar con este estudio, esta publicación en la revista de Salud Pública sobre la prevalencia de la automedicación en Brasil y otros factores asociados. Me gusta mucho en la introducción como menciona que los medicamentos son bienes sociales importantes, que son muy utilizados por la población brasileña y bueno, también son muy utilizados por la población mundial.
Hace alusión también este estudio que en algunos países, como en Portugal, ronda alrededor del 27%, en España del 26%, en Cuba baja bastante y ronda alrededor de del 12%, en Grecia, en la ciudad de Atenas, en el 7%, en la región de Cataluña aumenta a 23.4%, y bueno, en la India anda alrededor de el 11%. La autonomía familiar tema de salud pública. Y aquí lo hacemos el enfoque porque es muy frecuente y traemos este artículo publicado en una revista que se llama Edición Médica, porque es muy frecuente la automedicación, como ya mencionaba la doctora Wendy Cruz, los padres automedican a los menores de edad o es la madre la que le señala a sus hijos qué debe de tomar ante qué síntomas. O simplemente también el vecino, un tío, un pariente muy cercano, es no son a veces bajo las pautas publicitarias. Los fármacos son un factor de riesgo cuando no son debidamente manejados. Tienen un interés farmacológico, clínico y, como ustedes pueden ver, de salud pública. Inducen emergencias accidentales, iatrogénicas, intencionales o por sobredosis. Ahí cito algunos ejemplos. Los daños ya mencionados para Cruz, algunos, los más ligeros, gastrointestinales, pero también pueden sufrir daños órganos como los riñones o como el hígado. La OMS reporta que el 50% de los fármacos que se recetan se dispensan o se venden inadecuadamente. Eso es una cifra llamativa que nos debe de llamar a la reflexión. Alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y más de la mitad de los pacientes no los toma correctamente. No solo es el poder adquirir medicamento, no solo tener la facilidad al acceso al medicamento, es también saber cómo ingerirlo. Ya mencionaba la doctora en la intervención anterior cómo pueden haber interacciones tomándose con otros medicamentos o con otras sustancias con propiedades activas, ya sean fitoterapias o, por ejemplo, la leche o algunos jugos cítricos en algunos casos. En la mitad de los países en vías de desarrollo, los medicamentos, el 70% del gasto vale en salud. En eso, Honduras no escapa. Comparado con al menos o con no menos del 10% de países de la población con país de ingreso bajo o medio tienden a comprar sus medicamentos de un ingreso reducido. Y aquí es donde empieza la situación bien compleja en países como Honduras, que el paciente o la persona se deja por las pautas publicitarias que con mucha facilidad aparecen en los medios de comunicación masivos, ya sea ingresos radiales o en televisivos, incluso ya en las redes sociales, donde mandan a la población bajo spots muy alegres, con música muy amena y pegajosa, y con bastante pegajosos a tomar medicamentos de manera indiscriminada ante un síntoma, sin tener detalles alrededor de cada paciente, como por ejemplo las comodidades, otros medicamentos que el paciente esté tomando. La medicación y el riesgo de la salud en la población adulta. Con lo expuesto de la automedicación es una acción que acarrea grandes consecuencias, provoca complicaciones y enmascaramiento de enfermedades. Un dolor de cabeza y detrás de eso estar apareciendo o por aparecer un proceso oncológico. Y el paciente simplemente está demorando la aparición o el diagnóstico de esta enfermedad porque enmascara la enfermedad. También puede haber en el caso, y esto nos tiene muy alarmados con lo que está sucediendo principalmente ahorita con el COVID, la resistencia a medicamentos. Estamos viendo que se están utilizando antibióticos ante una enfermedad que es netamente viral. Obviamente puede tener complicaciones del tipo de las neumonías que necesariamente llevan un antibiótico, pero hemos visto de manera masiva, ya vamos a ver
más adelante cómo incluso el mismo Estado está incurriendo en prácticas de automedicación, llevándole a la población sin ningún control y sin ningún seguimiento medicamentos para que la ingieran de manera indiscriminada. Pueden haber padecimientos de reacciones adversas, ya esto nos lo mencionaba la doctora Wendy, alergias e intoxicaciones. Sobre esto, la importancia que tiene ante la salud pública es el gasto que se genera por parte del paciente una vez que presenta una de estas condiciones, una reacción adversa, una alergia o una intoxicación, y se ve en la obligación de asistir facultativo, obligación de ser ingresado en una institución de salud. Todavía no hay un valor establecido por parte de la Secretaría de Salud, el costo de que un compatriota se encuentre ingresado en uno de los hospitales públicos del país. Pero sabemos que es un costo alto y que genera también no solo pérdidas desde el punto de vista de salud o erogaciones punto de vista de salud, sino pérdidas para esta persona que se encuentra en una edad productiva, muy probablemente, y tiene que abandonar su trabajo o tiene que abandonar su trabajo para ser cuidador de otra persona que está ingresada, porque todos sabemos cómo funciona la dinámica del sistema de salud en nuestro país. Y bueno, también se generan dependencias farmacológicas. Así empiezan a llegar los pacientes a las farmacias, pedir medicamentos porque no pueden dormir o porque tienen una obstrucción nasal y de manera indiscriminada se le vende por el síntoma al paciente el medicamento y después hace una dependencia, una farmacodependencia y generando un serio problema para esta persona, para el entorno y para el Sistema Nacional de Salud. Entonces vemos que es un problema que puede generar riesgos de salud e incluso en muchos casos, si esa reacción adversa, esa alergia o esa intoxicación o esa dependencia farmacológica va avanzando, puede generar la muerte. Es importante, y dejo este artículo puesto en la pantalla, la información sobre la automedicación disponible en Internet reúne criterios de calidad. Evaluar y cuantitativo cómo se comporta esta información que podemos ver y como menciona este artículo en la red de redes, en internet y en las redes sociales. Mucho paciente ante un síntoma acude rápidamente a su buscador de Google, pone el síntoma y se despliega una cantidad de enfermedades y una cantidad de terapéuticas que el paciente con mucha facilidad acude a una farmacia y pues puede comenzar a tomar por sus propios medios un medicamento que puede generar cualquiera de los daños que ya hemos mencionado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque puede generar algún tipo de gasto en salud. Un tema que con el COVID nos llama mucho la atención como academia y como grupo de investigación es este impacto en salud Secretaría de Salud, donde vemos la cantidad de tratamiento bajo estos acrósticos para el COVID, que no tiene ningún fundamento científico que lo respalde, pero que se han invertido grandes sumas de dinero. Por aquí mencionan es que se han invertido 17 millones de lempiras para las regiones sanitarias y 22 millones para los hospitales. Es un impacto sobre la salud pública bastante grande, bastante fuerte. Incluso puedo decir yo innecesario, porque están tratando de dar una sensación de abastecimiento de un tratamiento que, como muy bien mencionó la doctora Wendy, no es curativo, no es preventivo. El COVID es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Se hacen muchos esfuerzos por muchos de los compañeros y colegas de salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, por tratar de buscar en este momento un medicamento o un grupo de medicamentos que puedan ayudar a disminuir la mortalidad de los pacientes. Pero no hay ningún tratamiento estandarizado que sirva y ya hemos visto incluso en redes sociales las prevenciones que miran dentro de la llegada de una posible vacuna que sí sería el tratamiento que nos pudiera ayudar con esta enfermedad. Pero sí hay una repercusión muy fuerte de la automedicación en el país
Nosotros hemos logrado medirla, aún no tenemos los datos, lamentablemente, precisos, pero sí hemos logrado medir, hacer una relación de la automedicación en las reacciones adversas medicamentosas y sabemos que se expone la población con la automedicación que tiene algún porcentaje importante dentro de la población nacional a reacciones adversas de cualquier tipo, incluso la muerte. Entonces, el problema de la automedicación es un problema que para el Estado genera puede ser incluso innecesaria, puede hacer tratamiento o un manejo preventivo de toda esta situación. Así vemos que, por ejemplo, los pacientes terminan en problemas renales, en diálisis. Ya hemos visto que incluso el presidente de la Asociación de Diálisis de Honduras ha puesto la voz en alto porque no se les está atendiendo de la mejor manera. Y también puede haber así vemos en estos acrósticos que se le han mandado a la población que se utiliza la ivermectina y nadie mide la función hepática del paciente antes de empezarla a suministrar y sabemos que es un medicamento hepatotóxico. Entonces nos llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo. En este momento es una grave repercusión sobre el sistema eh, en entonces, el llamado siempre a evitar la automedicación de cualquier sustancia con principio activo, ya sea de fitoterapia, de medicamentos ya de casas farmacéuticas como tal, hasta que sea valorado por un personal de salud y se pueda tomar las medidas que están hasta ahora con algún soporte científico validado de la población. Entonces, evitemos la automedicación, es un problema serio para la persona, para el individuo y también para nuestro país. Evitemos el utilizar sustancias a base de cloro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos los grandes aportes de esta conferencia que han sido compartidos por la doctora Wendy Cruz y el doctor José Alejandro Carías, un llamado a la reflexión, ¿verdad? Y un importante mensaje para los tomadores de decisiones y para la población en general. Ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas y respuestas. Se han recopilado las principales interrogantes para ser respondidas a la brevedad. Como pregunta número 1, vamos a ver. Consultan cuál es su opinión respecto al uso en humanos de la ivermectina y qué recomendarían al ente responsable sobre su administración en humanos. Bueno, el problema que lo mencionaba la doctora Wendy Cruz, muchos de estos medicamentos de los cuales se ha echado mano en la pandemia han sido ensayo y error y han sido tomados de manera muy rápida. Mi recomendación es que no se debe abusar de ese medicamento. Es un medicamento que está utilizado o es utilizado mal y debe de ser debe ser prescrito bajo condiciones del paciente y con un seguimiento por parte de un facultativo o un personal de salud para ver que no haya ninguna reacción adversa o que el paciente no tenga ningún daño en sus órganos, como por ejemplo el hígado, que es muy frecuente que tenga un daño en él. Gracias, doctor. Una segunda pregunta hacia la doctora Wendy Cruz. ¿Recomienda el uso de microdacin como profilaxis en el COVID-19? Bien, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí. Bien, partiendo del hecho del temor que tiene la población al contagio, pues para nosotros recomendaríamos una higiene bucal adecuada. Con eso bastaría, ¿verdad?, para prevenir lo que es el contagio.
Si al momento de presentarse y se cree que hay presencia de virus a nivel bucal, sí podrían utilizarlo, pero los principales problemas que se están presentando con el uso de microdacin es no utilizar la forma farmacéutica adecuada. Para esto deberían de utilizar una forma bucofaringea y sobre todo utilizarlo según las indicaciones, ¿verdad? Y tratar de evitar un uso excesivo porque puede igual causar algunas lesiones, ¿verdad? O si tiene lesiones bucales, entonces esto puede ser ingerido también. Entonces, todas estas circunstancias, lo ideal es usarlo cuando se tenga la enfermedad como preventivo. Sería una buena higiene bucal. Muchas gracias, doctora Wendy. Vamos a recopilar una de las preguntas más transmitidas. Dice, ¿está usted de acuerdo con los tratamientos maíz y catracho en vista que no hay evidencia científica de su efectividad? Pues como ya se han implementado, la autoridad regulatoria también pues dado, digamos, su autorización para que se utilice. Yo diría que si se está implementando todas esas terapias, debe de existir estudios controlados, debemos de tener información de nuestro país. Sabemos que cada individuo es diferente, cada país es diferente. Tenemos que tomar en cuenta la idiosincrasia de nuestra población. Y es así como ya deberíamos de tener datos y esos datos ser públicos para determinar cuáles son esos efectos adversos que se están produciendo y cuáles son las medidas que se van a tomar de ahora en adelante para tratar de prevenir lo que son intoxicaciones o que la salud de las personas se vea afectada mayormente. Bien, muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Hay bastante interés sobre el tema. Citaciones de parte de los asistentes para ustedes. Dice, ¿cuál es el papel de la atención farmacéutica en la prevención de la automedicación? ¿Y cuál es el impacto de la atención primaria en salud para disminuir el impacto de la automedicación en salud pública? Bueno, sabemos que este es todo un proceso. La atención primaria en salud pues debe de ser implementada desde diferentes campos. Deberíamos de estar todo este equipo de salud cooperando en todo este proceso. Debería de estar el personal médico, enfermeras, enfermeros, microbiólogos y farmacéuticos, estar tratando de dar todo este seguimiento. Hasta el momento no hemos visto esta integración y es así como pues el llamado a las autoridades a fortalecer estos equipos para poder orientar todas estas acciones a el mejor tratamiento o que la salud de las personas pues no se vea afectada por todas estas decisiones. Básicamente sería eso y sobre todo la atención farmacéutica. En algunos momentos hemos visto problemas. El hecho de que a través de las cadenas farmacéuticas o a través de diferentes farmacias se esté distribuyendo y en ese caso debería de haber educación hacia la población, ¿verdad? Sobre el uso de estos medicamentos. Llegan a los centros hospitalarios y se están indicando estos medicamentos y no se está llevando ese seguimiento al paciente. Entonces, sí sería conveniente que se tuviera ese acercamiento también con el personal farmacéutico para informarse cuáles son esas interacciones, cuáles son los efectos adversos y todo esto para tener una atención integral de la persona. Muchas gracias por sus respuestas y a todos los asistentes por sus preguntas y su interés. Ahora, previo al cierre de la videoconferencia, haremos lectura del diploma de reconocimiento para nuestros conferencistas, que en su momento se les hará entrega. Le doy lectura. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, en ejercicio de sus facultades en el marco de la ley
otorgan el presente reconocimiento a la doctora Wendy Romano, al doctor José Alejandro Carías Díaz por su participación como conferencistas en el primer Congreso Virtual de Investigación Científica UNA 2020, retos de la investigación científica en Honduras y la pandemia COVID-19 del 20 al 24 de julio, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de julio 2020. Firma Santiago Ruiz, director de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Con esto llegamos al final. Agradecemos a cada uno de los asistentes por asistir a esta jornada con esto les podemos indicar que pueden ingresar al siguiente video con la videoconferencia, perdón, a través del enlace que se encuentra en el chat disponible en este momento. A nuestros invitados y conferencistas agradecemos su valiosa participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.